Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Bueno, continuando con el estudio que estamos haciendo del libro de Daniel, esta vez vamos a entrar al capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 1 al 20. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con su riqueza levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Y al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará delante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse la multitud se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Bueno, hemos leído Daniel 11 del 1 al 20 y yo sé que tal vez en una simple lectura no se pueda comprender de todo porque hay detalles que vamos a ir clarificando, vamos a ir amplificando. El tema de esta hora se llama la visión amplificada. Y esta revelación amplifica la visión de las 70 hebdómadas, o también llamadas las 70 semanas, del capítulo 9, versículo 24 al 27. Ahora, yo creo que es asombroso y extraordinario el detalle con que la revelación especifica los eventos venideros en la historia de Israel, que abarca el tiempo de casi 4 siglos, desde el reinado de Ciro hasta la muerte de Antíoco Epífanes, que sucedió pues en el año 163 a.C. Entrando propiamente al pasaje, vamos a ver allí en el versículo 1, que dice: yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Bueno, el que habla acá cuando dice yo mismo es un ángel. Es el mismo ángel del capítulo 10. Algunos creen que este versículo debería continuar del capítulo 10-21. Este ángel ayudaba a Miguel y a Miguel Arcángel, ¿no? Precisamente contra las fuerzas enemigas que no querían que Ciro beneficiara a los judíos y su retorno a Palestina.
En el verso 2 dice allí una frase: te mostraré la verdad. Habla de que comienza la revelación. Ciro era el rey del imperio, y los tres reyes que se levantaron cuando murió Ciro fueron Cambiese II, que reinó del 530 al 522 a.C. Él fue hijo de Ciro, llamado también Artajerjes, y se lo encuentra ahí en Esdras, en el capítulo 4, versículos 7 y 11. También el otro hijo era Pseudo Esmerdis, que, bueno, gobernó en el año 522 a.C. Y Darío I Grande, cuyo gobierno fue pues del 521 al 486 a.C. Ciro conquistó Asia Menor, conquistó las partes de la India, Egipto, y ahora su intento era conquistar Grecia, pero fue derrotado pues en la batalla de Maratón, allá por el año 490 a.C., y bajo el gobierno de Ciro, o bajo el imperio de Ciro, pues el imperio persa fue muy bien organizado, llegó a la cumbre. Fue un rey que supo muy bien organizar su imperio. Bueno, murió pues en el año 486 a.C. y fue sucedido por su hijo Jerjes. Y el cuarto rey que se menciona allí en el versículo 2 es precisamente Jerjes, cuyo gobierno fue del 486 al 465 antes de Cristo. Es el Asuero, digamos, la forma hebrea del nombre Jerjes, que lo vemos en el libro de Esther, ahí en el capítulo 1, verso 1. Y también lo podemos ver en Esdras 4:6. Este rey acumuló grandes riquezas, como se menciona también en Esther, en el capítulo 1, versos 3 y 4. Y su reino fue extenso. En el año 481 a.C., él inició una invasión de Grecia con un tremendo número de soldados. Se calcula que fue de 2 a 5 millones de soldados. Y de barcos, pero por fin, lamentablemente, fue derrotado por los griegos. Y Jerjes fue asesinado en el año 465 a.C. El imperio persa, pues, entonces duró hasta el año 332 a.C. Y luego ahora entramos al versículo 3, que más o menos se cree que pasa como un siglo y medio entre el versículo 2 y el versículo 3. ¿No? Podemos ir desde Jerjes, que en el año 486 a.C., hasta Alejandro, que fue pues el año 336 a.C., estamos hablando que es un siglo y medio. Y este rey valiente que se menciona allí es Alejandro Magno, que fue hijo de Felipe de Macedonia, y él sucedió pues a su padre cuando tenía 20 años, bastante joven. Su padre fue asesinado en el año 336 a.C. Ahora el gobierno de Alejandro creció mucho, pero reinó solamente 13 años. Pero tuvo un gran ejército bien disciplinado, logró conquistar tierras hasta la India. La invasión de Grecia por los persas fue el pretexto de Alejandro para invadir el imperio persa, que comenzó pues por el año 344 a.C. Y el imperio greco-macedónico fue el imperio que sucedió al imperio persa, con Alejandro. Grecia prácticamente se impone en el mundo antiguo. La lengua griega se impuso en las tierras conquistadas, en Egipto, en la ciudad de Alejandría, nombrada así por Alejandro. Muchos judíos se establecieron allí, adoptando la cultura griega. Y aquí más tarde, durante el reinado de Ptolomeo II, Filadelfo, del año 284 al 247 a.C., fue hecha la famosa versión Septuaginta, llamada también la versión de los 70, en griego. Es la versión del Antiguo Testamento en griego que más tarde la emplearon Jesús, Cristo, sus apóstoles, al citar pasajes del Antiguo Testamento. En el verso 4 vamos a ver que Alejandro murió a la edad de 33 años. Esto fue en el año 323 a.C. Él murió en la ciudad de Babilonia, no dejó heredero, y su hijo, que nació después de la muerte de Alejandro, pues lamentablemente lo mataron, fue muerto por uno de los generales de Alejandro, como también fue muerta la madre o la esposa de Alejandro, que se llamaba Roxana, que era una mujer, se le llama bactriana, porque venía de Bactria, una zona que está ahora al norte de Afganistán, la esposa de Alejandro. Y también cuando menciona los otros fuera de él,
en el versículo 4, pues son los 4 generales griegos que después de unos 7 años de pelea y conflicto, por el año 315 a.C., ya controlaban el imperio como sátrapas. Estos fueron Casandro, que gobernó Macedonia; Ptolomeo, que gobernó Egipto y Siria; Lisímaco, que gobernó Tracia; Antígono, que gobernó desde el Mediterráneo hasta Asia Central. Ahora, de los 4 hablaremos solamente de Ptolomeo y de Seleuco, de Siria, que tomó el poder de Antígono, ¿no? Y los del norte pues eran los sirios, que estaban a cargo de Seleuco, y los del sur eran de Egipto, que estaban a cargo de Ptolomeo. Todos estos, bueno, tuvieron guerra, peleas, hasta el tiempo de la aparición de Antíoco Epífanes. En el verso 5 habla del rey fuerte del sur, que es precisamente Ptolomeo Sotero, que gobernó del 323 al 285 a.C., pero el príncipe que se hizo más fuerte que él es Seleuco I, que gobernó del 312 al 281. Él fue un general de Ptolomeo, quien, habiendo hecho alianza con Ptolomeo, logró vencer a Antígono en el año 312, y así se apoderó de Siria, Babilonia y Media. Ahora él es poderoso y llamado el rey del norte, es decir, que este Seleuco se volvió tan fuerte que se constituyó como el rey del norte. Y este capítulo que hemos leído habla precisamente de estos 2 reinos o dinastías, de sus luchas constantes que afectaron a Israel. En el versículo 6 vemos que hay una alianza entre ellos. Pasan los años, Ptolomeo II sube al trono en el año 285 a.C., Seleuco I, Nicátor, como se le llamaba, es sucedido por su hijo Antíoco I en el año 281. Antíoco II lo sucede a su padre en el año 261, y han pasado años de guerra, y ahora se hace una alianza entre estos 2 reyes, Ptolomeo II del sur y Antíoco II del norte. Y en la alianza que se hace, la hija de Ptolomeo II, Berenice, es dada en matrimonio a Antíoco II, como menciona el versículo 6. Pero ella no podrá retener la fuerza de su mano, como dice. La alianza en realidad requiere que Antíoco II se divorcie de su esposa, que se llamaba Laodicea. Y a los 2 años, Ptolomeo II muere, y Antíoco II se deshace de la hija de Ptolomeo y vuelve a tomar a Laodicea. Laodicea, bueno, una mujer vengativa, sin duda, por medio de su hijo Seleuco II, ordena la muerte de Berenice, que era la otra esposa de su marido, y también mata al hijo de ambos, de Antíoco y de Berenice. Y parece que por venganza envenena también a su marido, Antíoco II. Bueno, la verdad que este es un escenario bastante trágico, ¿no? Acá todos sufren pérdidas. Bueno, la guerra entre el reino del norte y del sur sigue, verso 7, de ahí se menciona el renuevo de sus raíces, que es precisamente el hermano de Berenice, Ptolomeo III. A causa del asunto de Berenice, él hace una guerra exitosa contra el reino del norte y logra tomar territorio y llevar cautivos a Egipto. El rey del norte ahora es Seleuco II, pero lo logra vencer. Verso 8, después de volver a Egipto, habiendo ganado la guerra y logrado sus propósitos, pues mata también a Laodicea, que fue la mujer que mató a su hermana Berenice, y pasa el resto de su reinado en paz relativa. En el verso 9 vemos que después de 2 años, cerca del año 240 a.C., Seleuco II, el rey del norte, gana de nuevo algo de su territorio perdido y luego lanza una campaña contra Ptolomeo III, pero es derrotado. Regresa a su país sin nada, se establece la paz entre los 2 reinos otra vez. El verso 10, encontramos ahora a Seleuco II, también llamado Seleuco II Calínico, que muere en el año 226 a.C. Él deja 3 hijos. El mayor de ellos se llamaba Seleuco III, que fue quien lo sucedió. Este murió en el año 223 y le sucede su hermano Antíoco III el Grande, quien reinó hasta el año 187 a.C. En Egipto, Ptolomeo III muere en el año 221 y le sucede Ptolomeo IV, también llamado Ptolomeo IV Filópator, que gobernó del 221 al 203 a.C. Y ahí se menciona el verso 10, el que vendrá. Ese
personaje que vendrá es Antíoco III el Grande, el que en realidad lanza una campaña contra el Líbano y Palestina, pero es derrotado por el general egipcio Teodoreto. Ya para el año 217 a.C., el rey logra llegar hasta la frontera de Egipto. Estas guerras entre el reino del norte y del sur, sangrientas sin duda, pues causan también grandes sufrimientos para los judíos en Palestina. En el verso 11 ya vemos allí que Ptolomeo IV Filópator, el rey de Egipto, en la batalla de Rafia, que fue en el año 217 a.C., derrota decisivamente a Antíoco III el Grande. Ahora, como hemos dicho, Israel sufre en medio de estas guerras. En el verso 12 vemos que Ptolomeo IV Filópator, el rey de Egipto, derriba a muchos millares del reino del norte y su corazón se eleva, se ensoberbece, pero no sabe aprovechar su victoria, sino que vuelve a su vida de indulgencia personal, pasa el resto de su vida en disolución y desenfreno. Murió en el año 203 a.C., pero no se dedicó a fortificar su país, por lo tanto su éxito no duró mucho tiempo. En el verso 13 vamos a ver que unos 14 años después de su derrota en Rafia, Antíoco III el Grande, ahora mucho más poderoso, y queriendo apoderarse de Palestina, monta un ataque aún más fuerte contra Egipto, aprovechando la muerte de Ptolomeo IV y el hecho de que el hijo pequeño, que tan solo tenía 4 años de edad, el hijo pequeño de Ptolomeo, ahora reina en lugar de su padre. Este niño se llamó Ptolomeo V Epífanes, que gobernó del 203 al 181 a.C. Y los judíos en Palestina hacen liga con Antíoco para derrotar a las fuerzas egipcias en Palestina, pero sin ningún provecho, pues los sirios la verdad eran tiranos, crueles, y les causaron también mucha destrucción. Ya en el verso 14 vemos que Antíoco III el Grande recibió la ayuda de otras gentes. Tal vez estas otras gentes que se menciona hayan sido gente de Egipto, que se hayan levantado en sedición contra el mismo Egipto, o también de ciertos judíos, como menciona ahí, hombres turbulentos de tu pueblo, para pelear contra las fuerzas egipcias. Tal vez piensan que están cumpliendo la profecía de Daniel. Si es así, se prueba pues que el libro de Daniel ya existía en su tiempo, cosa que han negado los modernistas en el día de hoy. Desde el tiempo de Alejandro Magno, los judíos habían estado bajo el control de los Ptolomeos. Ahora, el esfuerzo de ciertos judíos por librarse del control de Egipto por medio de alianzas con Antíoco, bueno, la verdad los va a dejar en una situación peor todavía. En el verso 15, allí se hace referencia a la toma de la ciudad de Sidón, donde el general egipcio Escopas es derrotado. Y para la primavera del año 198 a.C., Antíoco III ya tiene control completo de Siria. En el verso 16 vamos a ver que el que viene es Antíoco III el Grande, y la frase contra él se refiere al rey del sur, Ptolomeo V Epífanes. Antíoco entra en Palestina, según lo que narra Josefo, un historiador judío, entró en Jerusalén y recibió la bienvenida del pueblo en general. Y en el verso 17 vamos a ver que Antíoco III el Grande está resuelto a adueñarse del reino del sur, pero lo quiere hacer con diplomacia. Hace con Ptolomeo V Epífanes convenios, literalmente cosas equitativas, o sea, ofertas de paz. Y lo que hace Antíoco III es darle su hija en matrimonio al joven rey del sur, que entonces solamente tenía 7 años de edad, pero lo hace con el fin de arruinarlo. Y la hija de Antíoco se llamaba Cleopatra, la famosa Cleopatra, que seguramente la hemos visto en películas. Bueno, ella fue la hija de Antíoco, que llegó a ser la prometida de Ptolomeo V. El matrimonio de los dos se realiza a los 5 años de estar desposados. Pero el plan no tiene éxito, pues Cleopatra no da su lealtad, mejor dicho, a su padre, sino a su marido, como menciona el versículo 17. En el verso 18 vemos que Antíoco III el Grande decide invadir a Macedonia, pero sucede algo allí. Roma, empieza a emerger ahí la nación de Roma, o el imperio romano. Un nuevo poder creciente del poniente le obliga a retirarse a Antíoco a Asia Menor, y así empieza a ceder terreno griego que fue ganado. Como menciona ahí, le hizo cesar su afrenta. En Magnesia es vencido en el año 190 a.C.
Y el príncipe que se menciona aquí, el verso 18, es el general romano Lucio Cornelio Escipión, que obliga a Antíoco III a pagar indemnización, y su hijo Antíoco IV, Epífanes, es llevado a Roma como rehén. En el verso 19 vamos a encontrar que Antíoco III, para llenar de nuevo sus tesoros, él trata de robar un templo en Armenia, pero es muerto en batalla por los elamitas. Esto fue más o menos por el año 187 a.C. Y finalmente el verso 20 vamos a ver otro hijo de Antíoco III el Grande, que se llamaba Seleuco IV, Filópator, que lo sucede al trono. Y para pagar los altos tributos que Roma demanda a Siria, envía a Heliodoro a Jerusalén a apoderarse de los tesoros del templo. Es frustrado y no logra su búsqueda, y esto lo podemos ver claramente narrado en el libro de 2 de Macabeos, en el capítulo 3. El rey muere misteriosamente, como dice allí, no en ira ni en batalla, y se cree que Heliodoro lo envenenó. Los judíos están viviendo tiempos realmente angustiosos, y al sufrir las pugnas entre los sirios y los egipcios, pues la verdad el pueblo está siendo diezmado fuertemente. Van a hallarse, en una situación todavía peor, bajo el rey siguiente que va a levantarse, que es precisamente Antíoco Epífanes. Este proceso de purificación está preparando a los judíos precisamente para la venida del Mesías. Ya prácticamente Roma está empezando a tomar control del mundo de aquel entonces, porque los romanos lograron vencer a los griegos y también dominaron a los egipcios y por supuesto a la nación de Israel. En la próxima lección, en el próximo estudio, estaremos ya entrando al versículo 21 del mismo capítulo 11 de Daniel, donde vamos a ver a este personaje maléfico, llamado también Antíoco Epífanes, un ser, como menciona el versículo 1, despreciable, un hombre que hizo sufrir mucho a los judíos y que fue considerado un prototipo del anticristo. Y eso lo veremos en la próxima lección. Espero que este tema haya sido de ayuda, de bendición, de información. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.